¿Qué tal están? Bienvenidos. Cultura asiria e imperio asirio. En este vídeo trataré de algunas cuestiones relativas a la cultura asiria, que realmente fue muy importante en la historia de la humanidad, en la historia de Occidente, y trataré de dar un recorrido en profundidad por la historia, religión, arte, sociedad y pensamiento del mundo asirio, desde sus raíces sumerio-acadias hasta su colapso y legado. Y hay que decir también que todo esto supone tener en cuenta que la cultura asiria fue esencial para Oriente, para el Medio Oriente, y en la vasta sinfonía de civilizaciones que florecieron en el creciente fértil, pocas han dejado una huella tan ambivalente, poderosa y al mismo tiempo temida como la asiria. Fundado sobre los cimientos culturales de Sumer y Akkad, el pueblo asirio construyó una civilización profundamente religiosa, militarmente implacable y artísticamente refinada, cuya influencia reverberó en el imaginario del Próximo Oriente durante siglos. Durante más de 1000 años, los asirios dominaron amplios territorios de Mesopotamia, también de Anatolia y de Egipto, imponiendo su orden con una mezcla de ferocidad imperial y sofisticación administrativa. En este orden de cosas, también hay que decir que el nacimiento de una identidad y los orígenes asirios es algo que se sabe gracias a la investigación histórica. La cultura asiria no surgió de la nada, se incubó lentamente en el seno de la civilización mesopotámica, heredando de los sumerios el lenguaje cuneiforme y un sistema religioso policéntrico, y de los acadios la lengua semita que acabaría dando forma al acadio asirio. Las primeras menciones a la ciudad de Asur, epónima de la civilización, datan del tercer milenio a.C. La ciudad, situada a orillas del Tigris, al norte de las grandes urbes sumerias, se desarrolló como un centro mercantil, religioso y político de gran importancia. A diferencia también de las ciudades-estado sumerias, Asur tenía una relación más directa con su divinidad tutelar, el dios Asur. Este no era solo el protector de la ciudad, sino la encarnación de la voluntad divina en la expansión imperial. En una especie de teocracia guerrera, los reyes asirios no eran considerados dioses, como ocurría en Egipto, pero sí los representantes más altos de Asur en la tierra. La estructura misma del imperio, con su expansión constante, se justificaba como el cumplimiento del mandato divino, y de esta manera el imperio antiguo asirio, que empezó en el 2025 a.C. hasta el 1365 antes de nuestra era, comenzó con una estructura política modesta, limitada al norte mesopotámico. Sin embargo, con el paso del tiempo, los reyes asirios aprendieron a combinar el poderío militar con una habilidad diplomática notable. Establecieron colonias comerciales en Anatolia, que dejaron constancia también de un extenso comercio de metales y telas, testimonio también de una burguesía mercantil enraizada en prácticas contractuales avanzadas para su tiempo. Y además hay que decir que la expansión imparable del Imperio Medio al Imperio Neoasirio fue muy notable. Durante el llamado Imperio Medio Asirio, de 1365 a 1056 a.C., Asiria dejó de ser un actor regional para convertirse en una potente, estructura imperial hegemónica, y reyes como Tiglat-Pileser I y otros extendieron sus dominios hacia el oeste y sur, enfrentándose tanto a los mitanios como a los babilonios. Fue en esta época cuando se consolidó un aparato legal uniforme, el denominado Código Medio Asirio, y una ideología imperial que convertía al rey en servidor de Asur y paladín del orden cósmico. Sin embargo, es durante el periodo del Imperio Neoasirio, desde el 911 al 609 a.C., cuando Asiria alcanzó su cenit histórico, político y militar, convirtiéndose en el primer imperio verdaderamente universal del mundo antiguo. Bajo el reinado de figuras colosales como Arsubanipal y otros, Sargón II, etc., pues realmente el imperio asirio se extendió desde el Golfo Pérsico hasta Egipto y desde el Mar Caspio hasta el Mar Mediterráneo. Y de este modo se puede decir que la organización de este vasto imperio fue una obra de ingeniería política colosal, una administración centralizada con provincias gobernadas por sátrapas y un sistema también de comunicaciones basado en postas
reales antecedente de los caminos persas y una red de espionaje y control de élites locales muy sofisticada. Los reyes asirios practicaban una política de deportaciones masivas de pueblos conquistados de forma muy cruel, tanto para evitar revueltas como para desarrollar la economía agrícola de otras regiones del imperio. Esta política, brutal, a ojos modernos, sin ninguna duda, tenía una lógica pragmática y una dimensión simbólica: destruir la identidad local y reconstruirla bajo la égida de Asur. Y también hay que hablar de la negativa violencia ritualizada y de la propaganda imperial de los asirios. Los relieves de los palacios asirios, tallados con una técnica virtuosa en piedra caliza, muestran con crudeza escenas terribles de guerras, castigos, asedios y ejecuciones. Pero no se trataba de violencia gratuita, sino de una forma de comunicación política muy negativa, y las imágenes de reyes cazando leones o degollando enemigos tenían un propósito: intimidar, pero también legitimar el poder como instrumento de orden sagrado, algo también muy negativo. En cualquier caso, los textos reales están repletos de fórmulas grandilocuentes. Asurbanipal, por ejemplo, se autoproclamaba el terror de los dioses y los pueblos, y el acto de empalar rebeldes o decapitar enemigos era al mismo tiempo venganza, pedagogía y sacrificio. Era algo tremendamente cruel, pero es lo que hacían. El uso del miedo como elemento estructural del orden imperial era parte de la pedagogía del terror que los asirios perfeccionaron con frialdad. En cuanto a la religión y la cosmovisión de los asirios, entendían el orden como emanación divina. En el corazón del sistema asirio se encontraba el dios Asur, cuya voluntad se manifestaba en la expansión del imperio, y a diferencia del politeísmo horizontal sumerio, en el que muchas ciudades competían por sus dioses tutelares, en Asiria, en cambio, se impuso una jerarquía monoteizante, se podría decir, con Asur como deidad suprema, y las demás divinidades como Istar, Nabú, Samás o Ninurta se subordinaban simbólicamente a él, y su culto se extendía en función de la geografía imperial. De esta manera, también se puede decir que la religión asiria se caracterizaba por su vínculo íntimo con el aparato político. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros de gestión económica, educación y archivo. Los sacerdotes, por ejemplo, interpretaban presagios, eclipses, sueños y vuelos de aves para asesorar a los reyes. El conocimiento, por otra parte astronómico, que más tarde heredaría Babilonia, tuvo en los sabios asirios uno de sus focos originarios. Y también el concepto de destino era central, ya que los asirios creían en un mundo ordenado por los dioses, pero también vulnerable al caos si el reino actuaba con justicia. Esta concepción además generaba una constante tensión entre fatalismo y responsabilidad. El rey debía cumplir rituales, respetar festividades y consultar a los oráculos para mantener el equilibrio cósmico. Y de este modo también se puede hablar de la grandeza visible de los asirios, del arte, la arquitectura y la literatura. El arte asirio es una fusión de simbolismo, propaganda y técnica. Los relieves de los palacios de Kalú, Nimrud, Dur-Sanrukin y Nínive son ejemplos extraordinarios de una escultura narrativa en la que se representan escenas de guerra, caza y procesiones. La caza del león, repetida obsesivamente hasta la saciedad, simboliza el dominio del caos por parte del rey, quien se enfrenta a la encarnación de la fuerza salvaje para imponer el orden. Y de esta manera, los Lamassu también, toros alados con rostro humano, custodiaban las entradas a los palacios y templos asirios. Estos seres híbridos representaban la vigilancia divina, la fuerza animal y la sabiduría humana. Su presencia imponente era un umbral simbólico entre el mundo profano y el mundo del poder sagrado. Y de esta manera, también en la literatura, los asirios conservaron y recopilaron obras anteriores, también como el poema de Gilgamesh, y produjeron textos legales, históricos, religiosos y científicos. La biblioteca de Asurbanipal, descubierta en el siglo XIX en Nínive, es uno de los mayores tesoros de la antigüedad. Contiene decenas de miles de tablillas con textos que abarcan desde rituales mágicos hasta tratados de astronomía,
mostrando una cultura letrada que respetaba el saber acumulado y lo utilizaba para fundamentar su hegemonía tanto política como religiosa. En cuanto a la sociedad, clases y vida cotidiana de los asirios, hay que decir que la sociedad asiria estaba fuertemente jerarquizada. En la cúspide se encontraba el rey, seguido por la aristocracia militar, los sacerdotes, los burócratas y los comerciantes. La población libre urbana coexistía con campesinos, artesanos y una gran masa de trabajadores forzados o deportados. La esclavitud existía, pero no era siempre hereditaria ni definitiva. En ciertos casos, los esclavos podían comprar su libertad o ser liberados por sus amos. Y todo esto también supone que, curiosamente y afortunadamente, la mujer asiria gozaba de derechos, pero no eran todos los derechos, eran derechos restringidos. Aunque había sacerdotisas y algunas mujeres nobles e influyentes, la mayoría debía vivir bajo la autoridad de sus padres o maridos. El uso del velo se convirtió en un signo de estatus. Solo las esposas legítimas podían usarlo, mientras que las esclavas y prostitutas tenían prohibido cubrirse. En el ámbito económico, la agricultura basada en la irrigación del Tigris y el comercio de metales, tejidos y productos agrícolas constituían la base de la riqueza. Las rutas de caravanas desde Anatolia, Elán y otras zonas permitieron una intensa circulación de bienes y de ideas, integrando el imperio en una red protoglobalizada de intercambio. Y también hay que decir que el ocaso de un imperio se produjo después de varios siglos, sobre todo a partir del siglo VII a.C., ya que el imperio comenzó a mostrar signos de agotamiento. La extensión del territorio, la presión sobre las provincias, las revueltas internas y las tensiones sucesorias debilitaron la estructura del poder de los asirios. La campaña de Asurbanipal en Egipto fue una hazaña efímera. Tras su muerte en el 627 a.C., el caos se apoderó del trono. Una coalición entre los babilonios y los medos aprovechó la debilidad asiria. En el 612 a.C., Nínive fue arrasada. 3 años después, en el 609, el último rey asirio cayó y el imperio desapareció como entidad política. El esplendor asirio, sin embargo, no fue olvidado. Su imagen como ejemplo de tiranía, grandeza y destrucción quedó grabada en la memoria colectiva de los pueblos del Oriente Próximo. Y, en todo caso, también hay que hablar del legado asirio. Entre la leyenda y la historia se podría decir. La cultura asiria fue demonizada por algunos de sus herederos. En la Biblia hebrea, por ejemplo, Asiria aparece como el instrumento del castigo divino contra Israel, pero también como símbolo de soberbia castigada. Sin embargo, el impacto cultural asirio en el arte, la administración, la arquitectura y la religión perduró. Babilonia heredó muchos de sus mecanismos imperiales. Persia los perfeccionó. Roma y Bizancio indirectamente siguieron la estela de una forma de organización que había hecho de la violencia un arte y del orden un mandato sagrado. Y, por otra parte, el redescubrimiento de Asiria en el siglo XIX, gracias a las excavaciones de Austen Layard y la traducción del cuneiforme, transformó nuestra comprensión de la historia antigua. Lo que antes era solo una sombra mencionada en textos bíblicos se convirtió en una civilización tangible, compleja y asombrosamente moderna en ciertos aspectos, en otros no. Y además hay que decir que a todo esto se une que realmente la cultura asiria fue un equilibrio tenso entre civilización y brutalidad, entre conocimiento y sometimiento, entre esplendor artístico y control absoluto. Si su imperio desapareció, no fue por falta de técnica o visión política, sino por la dificultad de sostener un poder fundado en el miedo durante siglos sin generar una implosión interna. Sin embargo, su legado permanece. En cada museo que conserva sus relieves, en cada tablilla descifrada y en cada recuerdo que los historiadores rescatan de entre las ruinas de Nínive o Nimrud, Asiria resurge como una advertencia y una admiración. El poder humano es capaz de crear maravillas, pero también de engendrar monstruos. Y en este sentido, pues realmente todo esto supone un aprendizaje realmente extraordinario
y por tanto diríamos que somos deudores de la cultura asiria y de su legado en arte y de su legado también político y de su legado social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.